noches. Reciban mi cordial saludo. Mi nombre es Wilder Roncal, estudiante de la Universidad Privada del Norte y estudio la carrera de Ingeniería de Minas. Mi grupo lo integramos Nisi Ayay, Hilda Camacho, Olivia Chilón y Magober Celada. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es la prisión preventiva en tiempos del COVID-19. Para lo cual voy a plantear una interrogante y dice de la siguiente manera: ¿cree usted que un interno, dándole una segunda oportunidad de libertad, podría volver a equivocarse de la misma manera? Creo que somos testigos del avance exponencial con el cual se está propagando este virus a nivel nacional y a nivel mundial, motivo por el cual el Estado debe revisar la prisión preventiva de manera inmediata, para así de esa manera salvaguardar la salud, la vida y la integridad física de las personas privadas de su libertad. Esto se debe hacer en el denominado grupo de riesgo, en el cual están los adultos mayores, internos con enfermedades crónicas, mujeres gestantes, etc. El INPE en el 2019 sacó un reporte donde dice que a nivel nacional en los centros penitenciarios existe una sobrepoblación del 138%. Entonces, podemos deducir que estos centros penitenciarios son focos altamente contagiosos. Como todos sabemos, no existe una cura, no existe una vacuna, no existe un medicamento el cual pueda curar este virus. Entonces, solamente existen recomendaciones de prevención, el cual es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas en manera de prevención. Además, debemos tener en cuenta la recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual exhorta a los estados a tener en cuenta este tema. Personalmente considero que se debe hacer efectiva, pero teniendo en cuenta ciertos requisitos, y también se debe hacer de manera individual para cada caso, para cada interno. A continuación, mis compañeros van a argumentar sobre el tema ya mencionado. Muchas gracias. Un cordial saludo, profesora, compañeros todos. Quien les habla, Magober Celada Casaomán, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas. Continuando ya con la exposición del tema mencionado por nuestro compañero, vamos a argumentar. Nuestro primer argumento: actual situación carcelaria en el Perú. Dentro de ello hablamos de los penales y su capacidad de albergue, salud de internos frente a la pandemia, riesgos de contagio e internos vulnerables. Como hemos oído, los centros penitenciarios en el Perú existe una sobrepoblación. Según Carrasco, revela que existen 68 penales a nivel nacional, los cuales alberga un total de 95.548 internos, cuando su capacidad total es de 40.137 en realidad. Debido
a esta situación, la salud de los internos está en peligro, como lo señala Rubio, indicando que las cárceles constituyen las condiciones no solo para nuevas formas de criminalidad, sino también para la propagación de enfermedades como el tuberculosis, el VIH, entre otras. Pero hoy en día, especialmente el COVID-19, que es una enfermedad letal que por el momento no hay cura. En consecuencia, se debe dar libertad a los reos en situaciones vulnerables, como madres gestantes, internos con enfermedades crónicas y adultos mayores, debido al alto riesgo de contagio, siempre y cuando estos no tengan sentencias por delitos graves. Tampoco pues vamos a liberar a un sicario o un violador. Bueno, gracias. Esto es lo que hemos podido sustentar en nuestro argumento parte 1. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Nishi Ayatingal, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas. Voy a continuar con la exposición del segundo artículo. También se debe tener en cuenta el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Debe hacerse efectiva si el interno está sentenciado por delitos graves, por ejemplo, el terrorismo, violación, por homicidio, femicidio, etc. Por otro lado, ante el avance significativo del COVID-19, resulta proporcional que las personas en situación de vulnerabilidad, ya sean mayores de edad, personas con enfermedades graves, pacientes con incapacidad física, mujeres gestantes, entre otros, ellos vienen cumpliendo una prisión preventiva, permanezcan recluidas en un establecimiento penitenciario. Según las estadísticas del INPE, a diciembre de 2019, una población del penal es de 95.548 internos. Esto significa una sobrepoblación carcelaria, hacinamiento y condiciones precarias de salubridad e higiene. Además, 5.000 internos eran adultos mayores de 60 años a más. Sin embargo, en el contexto actual del COVID-19, no solo afecta el derecho a la libertad personal, sino el derecho a la salud, a la integridad física. Es importante darle un enfoque constitucional a la prisión preventiva que viene cumpliendo un determinado sector penitenciario que se encuentra en una situación vulnerable. Muchas gracias. Voy a dar pase acá a mi compañera. Mi nombre es Hilda Camacho Cerdán, estudiante de la Universidad Privada del Norte, estudio la carrera de Contabilidad y Finanzas. Siguiendo con la exposición sobre la prisión preventiva en tiempos de COVID, tenemos 3 principios fundamentales para determinar la prisión preventiva. El primer principio es la proporcionalidad, el segundo principio es la idoneidad y el tercer principio es la necesidad. En el primer principio de la proporcionalidad nos habla, como señala Mendoza en el 2019, propone que al respecto de la imposición de la prisión preventiva es a ello que se reduzcan los márgenes de irracionalidad y violencia ejercida procesalmente sobre la libertad de un imputado. En el segundo principio de la idoneidad es toda una ejercia en los derechos fundamentales que debe fomentar un objetivo constitucional legítimo, es decir, cuya finalidad es verificar y evaluar que se pueda alcanzar el objetivo. Y en el tercer principio la necesidad se tendrá que evaluar si existe otra posibilidad satisfactoria antes ya lo mencionado. En conclusión, como nos podemos dar cuenta, de acuerdo a los argumentos que han venido dando mis compañeros, es urgente la revisión de la prisión preventiva en nuestro país, porque se está vulnerando 3 derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la libertad, el derecho
a la salud y el derecho a la integridad física. Podemos darnos cuenta que la prisión preventiva fue ideada para limitar la libertad personal de las personas, mas no para vulnerar derechos fundamentales como la salud y la integridad física, que bien sabemos son la base de la existencia de la persona. En ese contexto podemos darnos cuenta que el Estado peruano puede tomar medidas menos gravosas, otras alternativas. Nuestro Código Procesal Penal nos habla de otras alternativas, como comparecencia con restricciones, arresto domiciliario, el grillete electrónico, impedimento de salida, etc. Con esas medidas alternativas podemos evitar vulnerar otros derechos fundamentales de la persona. Cabe preguntarnos que ante el avance de la pandemia, cabe hacernos esta pregunta: si ante la situación que venimos pasando resulta proporcional que siga habiendo personas privadas de su libertad, sobre todo personas en estado de vulnerabilidad, como son adultos mayores, madres gestantes, pacientes, personas con enfermedades terminales, incluso mujeres con niños. Es más, casos en los que se ve que hay personas que aún no tienen una condena firme, teniendo en cuenta la alta sobrepoblación en nuestros centros penitenciarios, la falta de higiene, condiciones precarias de salubridad e higiene. En fin, sea cual sea el camino, es urgente la revisión de la prisión preventiva en nuestro país y acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos exigen garantizar la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad para darles una adecuada detención. Gracias.